con la tercera semana de desarrollo. Es decir, habíamos hablado de lo que era la gastrulación, que era el establecimiento de las 3 capas germinativas del embrión. En esta clase, el objetivo que tenemos en esta clase es el de entender cómo es que van a iniciarse la formación de todos los órganos y tejidos. Dentro de lo que es la formación embriológica, la tercera a octava semana de desarrollo es la etapa más importante en la vida del embrión. Es decir, este es el momento de mayor riesgo de malformaciones o anomalías que se puedan generar en el embrión, puesto que en este periodo, entre la tercera y la octava semana de desarrollo, se están formando los órganos y tejidos, todos los órganos y tejidos del embrión. Después de la octava semana, a ver, piensen ustedes, octava semana es segundo mes de desarrollo. Segundo mes de gestación, perdón. Entonces, a veces ni siquiera está segura la mujer de que está embarazada, pero ya en ese momento el alto riesgo que tienen todas estas estructuras del embrión de dañarse es muy importante de analizar esta situación y pensar esta situación cuando hay una gestación. Entonces, vamos a comenzar este periodo de la tercera a octava semana, que se llama también periodo de organogénesis. Porque, como les he dicho hace un momento, es el periodo en que se van a formar todos los órganos y tejidos a partir de esas 3 hojas germinativas que habíamos visto que sucedía la semana pasada. Entonces, ahora vamos a comenzar. Hemos visto que en el establecimiento de las 3 hojas germinativas, a partir del epiblasto, y nada más para hacer un recuerdo muy breve, a partir de la octava semana, perdón, a partir de del epiblasto, se producía la invaginación de las células. Estas se iban a transformar en endodermo, en mesodermo y en ectodermo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hablar de lo que era el ectodermo. Y vamos a hablar de lo que son los derivados ectodérmicos. Al inicio de la tercera semana, la configuración del ectodermo, acá recuerden ustedes, estamos viendo al ectodermo desde arriba. Es decir, lo que hemos quitado acá es el amnios que está cubriendo esta estructura, y hacia abajo lo que se ve es el saco vitelino, y entonces al quitar el amnios estamos viendo la superficie del epiblasto que se convierte en ectodermo después de que aparece la línea primitiva, el nódulo primitivo. Y entonces, por la migración de estas células que eran muy grandes, mayor hacia la región cefálica que hacia la región caudal, tenemos un disco que es más ancho en el extremo cefálico. Y este disco está, acá lo que se está produciendo al encontrarse este ensanchamiento es pues la formación de la notocorda, que habíamos visto que se desplaza desde la fosita primitiva hacia adelante, donde se encuentra el mesodermo precordal. Entonces, acá se comienza a producir un engrosamiento en el ectodermo. Estas son las imágenes didácticas que les estamos enseñando, como son las que están en el libro. Y esta es una imagen, una fotografía, ultrafotografía electrónica. Y entonces vamos a tener cómo se forma acá la línea primitiva, cómo la región de la parte cefálica es más ancha. Y aquí vemos un amnios cortado y aquí el nódulo primitivo. Aquí se está formando la notocorda. Entonces,
¿qué es lo que vamos a observar acá? Al haber este crecimiento mayor y este desarrollo, comienza a producirse un engrosamiento en el ectodermo superficial que se conoce con el nombre de placa neural. Esta placa neural las células de esta placa neural van a constituir el neuroectodermo. Entonces, acá otra vez está la foto de la estructura que estamos viendo, donde encontramos que acá tienen la línea primitiva, el nódulo primitivo, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, línea primitiva, nódulo primitivo, como acá comienza a haber una estructura y acá se ve cómo se va a producir este engrosamiento que es la placa neural. Enseguida vamos a ver todo el proceso que después va a pasar en esta placa neural. Pero lo que tenemos que hablar, que es muy importante, es cómo es que se produce la regulación molecular de esta estructura. Entonces, hay dos proteínas que son muy importantes para que se produzca todo esto. Uno, el factor de crecimiento de los fibroblastos, que induce a esta placa neural a diferenciarse. Y la otra sustancia que es sumamente importante para todo lo que es la neurulación, como la vamos a ver ahora, que es la proteína morfogenética ósea 4, que tiene que estar inhibida. Si es que esta proteína morfogenética ósea no se inhibe, entonces no se puede desarrollar el ectodermo. Entonces, ¿qué es lo que hace el factor de crecimiento de los fibroblastos? En primer lugar, este factor va a promover que se produzca una vía neural y va a evitar, el factor de crecimiento de los fibroblastos va a evitar que la proteína morfogenética ósea esté aumentando. Ya vamos a ver por qué. O sea, inhibe a la proteína morfogenética a través de ¿qué? De dos componentes, la anogina y la cordina. La anogina y la cordina son los que van a regular la cantidad de proteína morfogenética ósea que debe producirse. La acción de esta proteína morfogenética ósea es que induce al ectodermo a formar epidermis. Y el mesodermo y en el mesodermo la proteína morfogenética va a ayudar a que se forme la placa intermedia y lateral del mesodermo cuando se inhibe la proteína morfogenética ósea. Y se protege al ectodermo al convertirlo en tejido neural. Vamos a ir viendo entonces cuáles son las estructuras que se van a producir. Hace un momento yo les dije que habían 3 moléculas que eran hablamos solamente de la anogina y la cordina, pero aquí nos ha faltado hablar de la folistatina. Entonces, la anogina, cordina y la folistatina están presentes. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la formación del nódulo primitivo y hemos hablado tanto del nodo y hemos dicho que el nodo era el lugar donde se encontraban los genes específicos para diferenciación de la lateralidad y de muchas cosas? Bueno, pues esto también, estas moléculas que son la anogina, la cordina y la folistatina se encuentran en el nódulo primitivo, en la notocorda y en el mesodermo precordal. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estas 3 sustancias? Van a neutralizar al ectodermo por inhibición de la proteína morfogenética ósea. Ok. Listo, jóvenes, ya entraron todos los que tenían que entrar y los que no entraron ya no hagan el esfuerzo porque yo no sé si atender su entrada o dar la clase, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas 3 moléculas, estas 3 van a inhibir a la proteína morfogenética ósea, ocasionando, ¿qué van a ocasionar? Al inhibirla van a hacer que el mesodermo forme la notocorda y forme el mesodermo paraxial. De ese vamos a hablar en un momento más. Pero estos inductores, que son la anogina,
cordina y folistatina actúan solamente en la estimulación de la región craneal del cerebro anterior y medio, o sea, toda la parte craneal del embrión. Pero a nivel de la parte caudal del embrión, vamos a tener, o sea, desde el cerebro posterior, estamos hablando del cerebro anterior y medio, pero del cerebro posterior y hacia atrás, la estimulación va a estar a cargo de otras dos proteínas. Uno que es el Wantón 3A, o sea, WNT 3A, que le decimos Wantón para recordar mejor, y el factor de crecimiento de los fibroblastos, más el ácido retinoico, que como vamos a ver inmediatamente después, cuando estemos hablando de mesodermo, vamos a ver la gran función que tiene ese ácido retinoico para la separación y estructuración de las vértebras. Entonces, este ácido retinoico se dice que podría participar en la constitución o en la definición del eje cráneo-caudal y va a activar para la regulación de este eje cráneo-caudal a través de los genes de homeosecuencia. Muy bien, entonces, hemos visto inicialmente que había este engrosamiento y ahora vamos a ver en qué consiste la formación realmente del tubo neural, la neurulación. Este engrosamiento que se formaba era la placa neural, pero esta placa neural comienza a alargarse y a engrosarse. Pero al mismo tiempo que se va a producir este engrosamiento, va a comenzar a elevarse esta parte formando lo que se llaman los pliegues neurales. Este proceso de elevación y de cierre de estas estructuras está regulado. Cuando hemos hablado de señalización molecular, hemos hablado de que hay unas señales que se desplazaban a través de la vía de polaridad de las células planares. Entonces, este proceso de polaridad de las células planares hace que esta estructura se vaya elevando y por tanto vamos a tener que al formarse un pliegue hay una depresión en el medio que se llama el surco neural. Y entonces, después se levanta tanto, se eleva tanto, que se aproximan los dos bordes y comienzan a fusionarse. Al fusionarse, vamos a tener que esta estructura va a comenzar a cerrarse. Entonces, el proceso es el siguiente. Primero, placa neural. Después, pliegues neurales con un surco neural. Y entonces, este cierre comienza a suceder a nivel del quinto somita, es decir, en lo que es el cuello, que es lo que va a ser el futuro cuello del embrión. Entonces, acá tenemos que comienza a cerrarse hacia craneal y hacia caudal. Pero en este momento, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la parte craneal y la parte caudal no se han cerrado todavía. Y antes de pasar a eso, fíjense la microfotografía electrónica. Fíjense cómo acá se está comenzando a cerrar. Acá tenemos una estructura que la vamos a conocer próximamente, que se llaman somitas. Por eso hemos dicho que se comienza a cerrar más o menos a la altura del quinto somita, que es lo que va a ser el futuro, la futura región cervical del embrión. Y acá vemos cómo en la microfotografía estamos viendo esa estructura que tiene una comunicación superior, cómo se está cerrando todo esto que era el tubo neural, los pliegues neurales para conformar lo que es el tubo neural. Entonces, cuando este tubo neural va cerrándose hacia craneal y hacia caudal, vamos a encontrar, sin embargo, que todavía hay una comunicación superior y una comunicación inferior. Esa comunicación superior se llama neuroporo craneal o anterior, y el otro es el neuroporo
posterior o caudal. El neuroporo anterior se va a cerrar el día 25 y 3 días después el neuroporo posterior se va a cerrar. Es decir, el día 25 y el día 28. Mientras tanto, hay una comunicación de esto con la cavidad amniótica. Pero cuando se cierra, entonces tenemos estructurado el tubo neural. Vamos a ver acá con mayor claridad. Acá tenemos los neuroporos, pero después estos neuroporos van a cerrarse. Y por tanto, vamos a tener estructurado el tubo neural, el sistema nervioso, todo el tubo neural, donde la parte craneal va a ser más dilatada y va a formar las vesículas cerebrales, y la parte caudal va a ser más angosta y va a formar todo lo que es la médula espinal. Entonces, este es el fenómeno de la neurulación, es decir, de la formación del tubo neural a partir de ese ectodermo que era plano, que se va a tomar una característica engrosada y que va a producir pliegues y un surco, y los pliegues se van a juntar y van a cerrarse. Esa es la formación del tubo neural. Pero acá tenemos que hablar de una cosa muy importante. Entonces, eso que hemos visto en forma global en el embrión, vamos a ver ahora en un corte. Vamos a ver en un corte para entender qué es lo que realmente sucedió. Entonces, fíjense ustedes, esto que está en azul es el tejido neural. El tejido neural, habíamos dicho que era inicialmente plano, pero que después sufrió un engrosamiento. Y este engrosamiento va a comenzar a doblarse y va a formar los pliegues neurales. Y al centro de esos pliegues se va a formar el tubo, el surco neural. Pero en la parte más elevada de esos pliegues neurales aparecen unas células muy importantes que las vamos a ver a partir de hoy hasta el último día de clases, puesto que son muy importantes. Estas células que se separan de este tejido y experimentan un cambio, una transición epitelio-mesenquimatosa y una migración activa y desplazamiento para entrar al mesodermo subyacente. Entonces, estas células se denominan las células de la cresta neural. Y entonces, como vemos acá, cuando se cierra el tubo neural, estas células van a migrar. Aquí tenemos el tubo neural que se ha cerrado y las células que van a migrar hacia dos caminos. Dorsalmente van a irse hacia la dermis y al ectodermo, y allá van a formar los melanocitos de la piel y de los folículos pilosos. Ese es el camino, la vía dorsal. Y una vía ventral que va hacia los somitas que se van a formar acá y van a formar los ganglios sensitivos, las neuronas simpáticas, los ganglios entéricos. Van a formar también las células de Schwann, las células de la médula suprarrenal. Entonces, acá tenemos cómo estas células de la cresta neural están viniendo y se están desplazando. Esta es la vía anterior o ventral y la vía dorsal que va a formar los melanocitos. Pero además de eso, estas células de la cresta neural las vamos a encontrar. Tienen ustedes un listado muy grande y es muy importante aprender todos los derivados de las células de la cresta neural, puesto que estas células de la cresta neural también configuran parte del esqueleto facial. También van a formar células de Schwann, es decir, las que van a envolver a los nervios. También las neuronas de los ganglios craneales, las células de la glía, van a formar parte del corazón, van a formar parte de los dientes. Entonces, estas células de la cresta neural tienen tal importancia en lo que es la formación de todo lo que es el embrión, que en algún momento se ha concedido el hecho de darles a estas células de la cresta neural o de considerarlas como la cuarta hoja germinativa.
Habíamos hablado que solamente tenemos tres, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Pero estas células de la cresta neural, por su importancia y por la capacidad que tienen de diferenciarse en muchas partes, se consideran entonces como una cuarta hoja germinativa. Este era el diagrama y ahora veamos realmente lo que sucede con una microfotografía electrónica. Entonces acá estamos viendo cómo se cerró el tubo neural y cómo las células de la cresta neural se están separando y están migrando y van a tomar los dos caminos que hemos mencionado, que son el anterior y el posterior. Muy bien. ¿Qué es lo que va a regular cuál es la regulación de la inducción de las células de la cresta neural? O sea, estas células de la cresta neural no es que por magia se separan y se desplazan y originan tantas cosas. Tiene que haber una regulación para que exista la inducción, es decir, para que suceda que estas células de la cresta neural se separen y se comporten en los diferentes lugares de diferentes maneras e intervengan de todas maneras en la formación de tantos órganos disímiles y de tantas estructuras que no tienen parecidos el uno con el otro. Entonces, para esta inducción es importante que tenga que haber una interacción en el borde en el que se unen la placa neural y el ectodermo superficial. Acá, el fenómeno importante es la acción de la proteína morfogenética ósea. Esta proteína morfogenética ósea está en ese lugar entre la placa neural y el borde del ectodermo superficial. Y entonces, si es que nos desplazamos un poquito, tal vez a esta imagen, acá estamos viendo que hay ectodermo, pero hay pliegue neural. Aquí estamos viendo el neuroectodermo y por un poquito por fuera tiene que haber donde hemos dicho que acá iba a haber cómo iba a comenzar aquí el engrosamiento y cómo iba a haber la placa neural, pero entonces todavía tenemos una continuación de ectodermo. Entonces es en este lugar donde tiene que haber esa acción de la proteína morfogenética ósea, que tiene tres diferentes concentraciones. Cuando la proteína morfogenética ósea tiene una concentración intermedia, va a inducir a que las células de la cresta neural se puedan diferenciar, formar y separar. Pero cuando hay lugares donde la concentración es muy baja, lo que se va a producir es la placa neural. Y cuando es muy alta la concentración, se va a estimular para que se diferencie en ectodermo superficial. Otra vez hemos hablado de la nogina, cordina y la polistatina, que regulan la acción, regulan inhibiendo la proteína morfogenética ósea, pero lo que hacen es regular sus concentraciones. ¿Y qué vemos en esto entonces? Cuando hay una concentración intermedia de proteína morfogenética ósea más el factor de crecimiento de los fibroblastos más la proteína guantón, estas tres condiciones van a inducir al gen PAX3. Este va a determinar el borde de la placa neural. Pero además del PAX3, actúan también otros factores de transcripción, otros factores que van a especificar la conducta de las células de la cresta neural, y estos otros factores pueden ser el SNAIL, el FOXD3 y también el SLAG que va a promover la migración de las células de la cresta neural. Entonces, como verán, todas estas situaciones no se dan mágicamente, se dan por la interacción de todas estas proteínas y todos estos factores de señalización y de transcripción que son importantes para que esto suceda. Por tanto, vamos a resumir en lo siguiente. Cuando la capa ectodérmica tiene que diferenciarse y cambiar en función
de las concentraciones de la proteína morfogenética ósea. Es decir, si la proteína morfogenética ósea está en niveles altos, lo que va a producir es que esa capa se diferencie en epidermis. Cuando hay niveles intermedios, vamos a lograr que haya la inducción de las células de la cresta neural. Y cuando la concentración de la proteína morfogenética ósea sea muy baja, entonces vamos a tener la estimulación del ectodermo neural. Entonces, si estamos hablando que es en esta etapa donde se van a formar estas estructuras y vamos a tener la necesidad de que existan todas estas sustancias y estas concentraciones, si es que hay una concentración anómala de estas proteínas, vamos a realmente decir que lo que se va a producir es una anomalía, ¿sí? Y las anomalías las vamos a ver inmediatamente con estos derivados. Bien. Cuando el tubo neural se ha cerrado, vamos a tener que en la superficie del ectodermo van a aparecer dos engrosamientos. Cuando se cierra el tubo, entonces aparecen estos dos engrosamientos. Uno que se denomina la placoda del cristalino y otro que se denomina la placoda óptica o auditiva. Estos son unos engrosamientos del ectodermo, pero posteriormente estos engrosamientos, acá la placoda auditiva se va a invaginar, invaginarse es penetrar, ¿verdad? Va a desplazarse hacia la profundidad y entonces va a formar la vesícula auditiva y posteriormente va a formar parte del sistema auditivo. En la placoda del cristalino, que también es un engrosamiento, esta placoda del cristalino posteriormente se va a invaginar y va a formar la vesícula del cristalino y por tanto está relacionado con la formación de las estructuras oculares. El cristalino es el lente del ojo que va a estar en la profundidad, va a estar dentro del ojo y que va a servir para que nosotros podamos ver de distancia y de cerca. Entonces, acá tenemos ya el tubo neural completamente cerrado y vemos toda la estructuración de este embrión a los 28 días de gestación. Entonces, podríamos decir y hablar rápidamente de cuáles son los derivados de la hoja germinativa ectodérmica. Del ectodermo, entonces, se van a formar el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de oído, nariz, ojo, la epidermis, incluidos pelos y uñas, las glándulas. Hay glándulas muy importantes que se forman del ectodermo, que son la glándula, las subcutáneas, las mamarias, la glándula hipofisiaria, la hipófisis, también el esmalte de los dientes. Esos son los derivados ectodérmicos. Pero aparte tienen ustedes en su texto una tabla muy importante que se refiere a la formación y los derivados de las células de la cresta neural. Como hemos dicho hace un momento, tenemos que aprender, son los ganglios, son parte de la suprarrenal, son parte de los dientes, parte del tabique troncoconal, muchísimas estructuras que ustedes tienen que aprenderlas y saberlas. Bien, ¿qué sucede cuando estas estructuras no se han cerrado o no se han fusionado como habíamos dicho? Vamos a tener lo que se llaman los defectos del tubo neural. Lastimosamente esta imagen no es muy clara, ustedes la tienen un poco más clara. En su libro tampoco es mucho más clara. Pero bueno, si es que para finales de año tenemos la posibilidad de ya estar en aula, se los vamos a mostrar. Nosotros tenemos una colección de fetos malformados donde tenemos una gran cantidad de ellos con defectos del tubo neural. Parece ser que es una de las estructuras que se afecta más fácilmente o seguramente
son las que más percibimos en los fetos malformados, porque probablemente cuando hay defectos muy grandes, ya hemos hablado y hemos mencionado también en genética, que de los embarazos, cuando sucede un embarazo, no todos nacen, o sea, el 50% son abortados espontáneamente y probablemente se deba también a estas anomalías. Entonces, en los defectos del tubo neural tenemos primero la anencefalia. ¿Qué ha pasado acá? Acá no hay una cabeza íntegra. Lo que ha sucedido es que se ha producido una falta de cierre de la región cefálica. Ahí donde habíamos visto que se tenía que cerrar, aquí donde habíamos visto que se tenía que cerrar para que tengamos una integridad de esta región cefálica, acá no se ha cerrado. Entonces tenemos una falta de cierre y por tanto vamos a tener una pérdida del tejido encefálico que está en esta región. Y por tanto esto se va a llamar anencefalia. La anencefalia, como es lógico pensar, si no tenemos tejido encefálico, masa encefálica en la región craneal, lo que vamos a tener pues es una incompatibilidad con la vida. Todo lo que es el cerebro es el que comanda todas las funciones del organismo y por tanto esta estructura al no existir acá, no hay quien regule todas las funciones del organismo. Muchas veces esto se diagnostica por ecografía y entonces a veces se interrumpe el embarazo porque estos niños no tienen sobrevida. O sea, no hay forma de que vivan 3, 4, 5 años, no van a vivir. Entonces, generalmente se detiene ese embarazo porque no tiene futuro, ¿verdad? Pero también tenemos algunas fallas de cierre localizadas. Esas fallas de cierre se denominan la espina bífida. Es más frecuente en la región lumbosacra y lo que sucede acá es que va a haber pérdida de función neurológica seguramente relacionada hacia los miembros inferiores. En realidad la causa de todas estas fallas de cierre del tubo neural no son absolutamente conocidas. O sea, no tenemos la certeza de que sea una sola cosa la que produzca esto. Pero se ha identificado que puede existir una mutación del gen Bangle, que hemos dicho que estaba relacionada con la regulación de la extensión convergente, ¿se acuerdan? Que era la formación de las células planares. Entonces, esto puede estar relacionado con un defecto en esta proteína, en estos genes Bangle, que no van a cerrar completamente y no van a producir esta extensión convergente de la forma ideal que debería hacerse. Pero se ha encontrado que cuando las mujeres que quieren embarazarse comienzan a tomar ácido fólico, la frecuencia de las alteraciones del tubo neural disminuyen considerablemente. Es una forma de prevención. Y entonces se dice que cuando la mujer quiere embarazarse debería comenzar a tomar 3 meses antes 400 microgramos al día de ácido fólico. En realidad, esta concentración de 400 microgramos está presente en todas las multivitaminas. Entonces, si una mujer comienza a tomar multivitaminas, fijarse, si en su frasquito de multivitaminas dice ácido fólico 400 microgramos, entonces es una dosis habitual, está acompañada de otras vitaminas y entonces esa es una buena estrategia. O sea, la mujer toma habitualmente esas vitaminas y eso la prepara para que en su gestación tenga una prevención de los defectos del tubo neural. Y hay que seguir tomando esas vitaminas durante todo el embarazo. Es diferente cuando ya existe un antecedente en un embarazo anterior o en alguien de la familia de la existencia de defectos del tubo neural. En este caso, lo que tiene que hacerse es incrementar la cantidad de ácido fólico que tiene que tomar la mujer.
Y se dice que desde un mes antes del embarazo, la mujer debería tomar 4.000 microgramos, no 400, 4.000 microgramos, y tomar esa dosis hasta un mes, durante los primeros 3 meses de gestación. Ya después puede continuar con sus multivitamínicos, que tiene la cantidad especificada de ácido fólico, pero el antecedente nos da una alerta y nos dice que tenemos que incrementar la cantidad del ácido fólico. Entonces, dentro de los correlatos clínicos, hay una cosa que es muy importante, jóvenes, para todos ustedes como información. Todo esto que son los correlatos o los relatos clínicos son preguntas de examen. Todo el mundo piensa que eso no hay que estudiar. No, jóvenes, esto hay que estudiar, porque además es la parte más importante, si ustedes se dan cuenta, porque a partir del conocimiento de embriología podemos entender las patologías y podemos comprender cómo es que suceden estas anomalías en los productos que se están gestando. Bien, entonces con eso hemos hablado de la formación de todas las estructuras del ectodermo. Solo vamos a iniciar ahora un pedacito de lo que es la hoja germinativa mesodérmica, porque el mesodermo forma muchísimas cosas y entonces solo vamos a tocar la primera parte de la hoja germinativa mesodérmica. Entonces, hemos visto cuando se ha formado, esta es una imagen donde estamos observando ya las 3 hojas germinativas y vamos a repasarlas. Por arriba es el ectodermo. Vean ustedes, todavía aquí es una estructura plana que está comenzando a engrosarse acá. Una capa intermedia que era el mesodermo a los lados de esta formación que forma el eje, que es la notocorda, y el endodermo que se continúa con el recubrimiento de todo lo que es el saco vitelino. Y acá encontramos la cavidad amniótica. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Resulta que esta lámina delgada, que aparece, que se la ve así como una lámina delgada el día 17, comienza a proliferar. Comienza a proliferar y comienza a engrosarse. Y acá también valga la pena esta imagen para mostrar cómo se está formando los pliegues neurales y el surco neural. Y acá esto se está levantando y esto se está engrosando. Esto va a formar el mesodermo paraaxial. Esto, para que se recuerden ustedes, dice paraaxial, es paralelo al eje, ¿verdad? Con el eje de la notocorda. Entonces, este mesodermo está a los lados de la notocorda, está formando el mesodermo paraaxial. En la parte distal de este mesodermo paraaxial comienzan a haber unas cavidades, a aparecer unas cavidades en la placa lateral del mesodermo. Y entonces estas cavidades se unen y dividen a esta parte distal en 2 hojas importantes. Una que es la que junto con el mesodermo que recubre al amnios va a formar la hoja parietal del mesodermo. Y otra que se va hacia la cubierta del mesodermo del saco vitelino y que va a formar la capa esplácnica o visceral del endodermo, perdón, del mesodermo, la capa esplácnica o visceral. Y entonces vamos a tener que se forma un mesodermo paraaxial que va a engrosarse, un mesodermo lateral que tiene 2 hojas, la somática y la esplácnica, y entre las 2 vamos a encontrar un tejido que es el mesodermo intermedio. Ahora bien, vamos a hablar muy poquito de lo que es el mesodermo paraaxial. Esta imagen es para ver lo que les estaba mostrando hace un momento
cómo acá se forman esta estructura que se llama el mesodermo paraxial. Aquí está la notocorda, aquí está el tubo neural que ya se ha cerrado y esta estructura es el mesodermo paraxial. Este mesodermo paraxial, se organiza en unos segmentos. Estos segmentos, quiero mostrarles primero esto. Estos segmentos en los que se organiza el mesodermo paraxial se denominan somitas. Entonces, vean ustedes, acá se cerró ya el tubo neural y lo que vemos a los lados del tubo neural son estos engrosamientos de tejido que se llaman somitas. Y acá tenemos un mesodermo todavía no segmentado, todavía está todo unido y es el mesodermo presomita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este mesodermo paraxial que se organiza en segmentos, en la región cefálica, estos segmentos se van a llamar somitómeros. Y desde la región occipital a caudal, estas estructuras se van a llamar somitas. El primer par de somitas aparece en la región occipital y desde allá se comienzan a formar más o menos a partir del día 20 de desarrollo, se forman 3 pares de somitas por día. De manera que al final de la 5ª semana de gestación, lo que tenemos son 42 a 44 pares de somitas. Tenemos 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 8 a 10 coccygios. Pero de estos van a desaparecer algunos. Por ejemplo, de los 4 occipitales desaparece el primer par de occipitales y solo quedan 3 occipitales. Los somitas son las estructuras que se van a diferenciar posteriormente en lo que van a ser las vértebras. Por eso es que son tan importantes. Y luego va a desaparecer también de toda esa cantidad de somitas que se han formado. En la parte caudal van a desaparecer 5 a 7 coccygios. Habíamos dicho que se forman 8 a 10 coccygios y van a desaparecer 5 a 7 coccygios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que hablar de la regulación molecular de la formación de los somitas. Entonces, les mostraba en la imagen anterior que estos somitas se forman del mesodermo paraxial que no estaba segmentado, era un todo, un conjunto total. Pero acá tiene que venir, acá tenemos el mesodermo presomita que no es segmentado y acá tenemos ya los somitas. Pero estos somitas para formarse están regulados y depende su segmentación del reloj de segmentación. ¿En qué consiste ese reloj de segmentación? Son genes cíclicos, miembros de la vía de señalización Notch y Wanton. Genes Notch y Wanton. Entonces, es importante entender que los Notch se van a acumular en este mesodermo presomítico y después disminuyen. Cuando ya se forma el somita, primero aquí se acumula para que se individualicen y se formen. Pero cuando ya se forma, el notch disminuye y cada límite de los somitas está regulado por el ácido retinoico y por el factor de crecimiento de los fibroblastos 8 y el Wanton 3A. Entonces, vamos a hacer de cuenta que estos somitas, que estos son unos bloques de cemento, ¿sí? Cada somita vamos a considerar que es un bloque de cemento. Este bloque de cemento tiene en su parte superior una alta concentración de ácido retinoico en la parte craneal. Pero en la parte caudal del somita tenemos una alta concentración de factor de crecimiento de fibroblastos 8 y el Wanton 3A. Quiere decir que estas concentraciones
son diferentes. El ácido retinoico, que es aquí muy elevado, hacia la región caudal ya casi no hay ácido retinoico. Y lo mismo sucede con el factor de crecimiento de fibroblastos 8 y el guantón 3A. Entonces, esta expresión de gradientes, al haber diferentes concentraciones, van a controlar el reloj de segmentación y la actividad de Notch. Por eso, que hemos dicho que al principio aparece Notch para segmentar este mesodermo presomita. Y si vemos en esta imagen, esta es la forma en el corte de cómo es que este engrosamiento va a formar el somita y cómo vamos a hablar ya la próxima clase, cómo es que esta estructura que tiene una forma un poco triangular va a comenzar a separarse sus partes y sus tejidos para comenzar a formar las diferentes estructuras derivadas del somita. Pero lo importante acá es entonces pensar y analizar que toda esta formación de la columna vertebral depende de los genes de segmentación, del reloj de segmentación. Estos genes tienen como representante en la vía de señalización Notch y el guantón, pero el Notch es el que se acumula en este mesodermo presomita, dándole la posibilidad de segmentarse. Una vez que se segmenta, el Notch desaparece. Pero aquí, para que se complete toda esta segmentación, van a tener su acción en la parte superior, ácido retinoico en altas concentraciones, y en la parte inferior, guantón 3A y el factor de crecimiento de fibroblastos 8. Bien, si es que hay alguna pregunta, jóvenes, vamos a dejar acá el avance porque todo lo que nos queda del resto de las hojas germinativas lo vamos a hacer la próxima clase porque es demasiado extenso y realmente uno se pierde en los conceptos. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Si alguien quiere preguntar algo. Buen día, doctora. Disculpe, al inicio mencionó la proteína morfogenética ósea 4. Sí. ¿Inducía la formación del epineuro? No. La proteína morfogenética ósea está relacionada, dependiendo de su concentración, con el ectodermo, con la epidermis o con las células de la cresta neural. ¿Ya? Entonces, cuando hay concentraciones muy elevadas, lo que hace que ese epiblasto, que era lo que va a formar el ectodermo, se diferencie en la parte de la piel. Pero cuando está en concentraciones intermedias y bajas, va a condicionar otras cosas. Estamos hablando de que la concentración de la proteína morfogenética ósea es la que va a dar lugar a diferentes estructuras en función de su concentración. Eso era. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No hay más preguntas, jóvenes? Bueno, esperemos que esté entendido. Hay una cosa que me ha parecido muy importante de recalcar el día de hoy, y es que no estamos estudiando lo suficiente, ¿verdad? No sé si en alguna materia tienen ustedes algún desfase entre teoría y práctica. Nosotros prácticamente en la práctica ya estamos, esta semana vamos a tocar fecundación y segunda semana de desarrollo. La próxima semana vamos a tocar tercera y tercera octava. Justo estaríamos con la materia teórica y práctica bien paralela. Pero ustedes no están estudiando lo suficiente. Tengan en consideración lo siguiente. Todo esto que estamos hablando son cosas totalmente novedosas para ustedes.
y les está costando aprender la terminología. Pero es muy importante aprender la terminología y saber que se dice sincitiotropoblasto o citotrofoblasto, porque ese es el nombre de la estructura. Y eso es lo que ustedes tienen que dominar. Tienen que aprender todos esos nombres, porque de ahí para adelante tenemos estos como base para todo lo que vamos a decir. Sabemos que epiblasto y hipoblasto son dos estructuras y que después se convierten en ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces tenemos que saber qué estructura se va a convertir en qué. Y ustedes no están tomando en cuenta en eso. Segundo, la semana pasada, cuando hemos visto tercera semana, en el establecimiento de los ejes corporales, la cantidad de genes y de cosas que hay que hablar es muy grande. Y ustedes tienen que estudiar todos esos detalles. No se olviden otra vez de los correlatos clínicos que son también parte del examen. Eso también se pregunta en los exámenes, los casos clínicos. ¿Hay alguna pregunta más antes de concluir? No, creo que no, doctora. Bien, ¿tienen ustedes el registro de cuántos han ingresado